En Expedientes del Corredor hay casos que marcan un límite que pocos cruzan. John David Battaglia la cruzó el 2 de mayo de 2001. Ese día no solo asesinó a sus dos hijas pequeñas, Faith de 9 años y Liberty de 6. Lo hizo con una frialdad calculada que dejó sin aliento a todos los que lo conocieron. Las obligó a llamar a su madre por teléfono. Las escuchó suplicar por su vida con voz temblorosa y desesperada. Y luego disparó sin dudar 7 veces mientras ellas le rogaban: «No, papá, por favor, no». Pero lo más perturbador no fue solo el acto en sí, fue lo que vino después. Nunca mostró un ápice de remordimiento real. Salió a un bar con su novia como si nada hubiera pasado. Se hizo tatuar 2 rosas rojas en el brazo izquierdo en honor a Faith y Liberty. En prisión se burlaba cuando otros reclusos lo llamaban asesino de niños, respondiendo con arrogancia que no eran sus hijas biológicas, solo legales. Y en su ejecución, el 1 de febrero de 2018, miró directamente a Mary Jean Pearl, la madre de las niñas, entre los testigos, sonrió con una mueca fría y dijo: «Bueno, hola Mary Jean, los veré luego. Adiós». Luego, al guardia: «Adelante, por favor». Y mientras la inyección letal empezaba, levantó la cabeza, rió y preguntó: «¿Sigo vivo?». ¿Cómo un hombre que parecía exitoso, respetado y dedicado a sus hijas pudo llegar a ese punto? ¿Cómo alguien que nunca fue violento con sus hijas terminó ejecutándolas como venganza contra su exesposa? ¿Cómo alguien que durante años mantuvo una fachada de padre cariñoso, que las llevaba a paseos y les compraba regalos, pudo, en minutos, autodestruir todo y reírse después? ¿Y qué pasa por la mente de alguien que, incluso en su último aliento, decide burlarse una vez más frente a la mujer que más sufrió por sus acciones? En este expediente, repasamos la historia completa de John Battaglia, paso a paso. La fachada perfecta que ocultaba un patrón de violencia creciente durante años. El día que todo se derrumbó en cuestión de minutos. Los 16 años en el corredor de la muerte burlándose de su propio crimen. Las apelaciones fallidas. La última comida que pidió. Las últimas horas y las palabras finales que dejó como última puñalada. Si este caso ya te está revolviendo algo por dentro, quédate hasta el final. En Expedientes del Corredor no ocultamos nada. Suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita y acompáñame hasta el último detalle, porque aquí la muerte cuenta su propia historia. Pero lo que llevó a Battaglia a este punto empezó mucho antes del crimen. John David Battaglia nació el 2 de agosto de 1955 en una base militar en Enterprise, Alabama. Creció como hijo de militar, mudanzas constantes, cambios de estado y escuelas. Aunque su infancia fue estable, siempre estuvo marcada por las demandas de la carrera de su padre. Terminó la secundaria en Oregon y se graduó en Dumont, Nueva Jersey. Después ingresó a Fairleigh Dickinson University. En su juventud tuvo problemas legales por drogas. Presionado por su padre, se alistó en los Marines, donde ascendió rápido hasta sargento. Pero la vida militar no lo llenaba. Abandonó el uniforme y volvió a estudiar para convertirse en contador público certificado. Se mudó a Dallas, tanto donde vivía su padre, y tomó clases nocturnas hasta graduarse. En Dallas era visto como un hombre respetable, agradable, estable, con carrera sólida. Allí conoció a Michelle, una abogada conocida en la ciudad. Se casaron en 1985 y tuvieron una hija, Christy. Desde fuera parecían la familia perfecta. Battaglia se mostraba cariñoso con su esposa y dedicado a su hija. Pero la fachada empezó a resquebrajarse. Sin razón aparente, su personalidad cambió. La violencia apareció en casa. Durante 2 años Michelle soportó abuso físico y acoso constante. Uno de los incidentes más graves ocurrió fuera de la escuela de su hija. Battaglia la atacó sin control. Ese momento fue el punto de quiebre. Michelle presentó cargos por agresión y Battaglia reaccionó con más violencia. La confrontó en una parada de autobús y la golpeó tan severamente que terminó en el hospital. En septiembre de 1986, Michelle inició el divorcio. En 1987, Battaglia se declaró culpable de agresión menor y recibió 2 años de probation. Fue el primer registro oficial de un patrón de violencia doméstica que lo acompañaría el resto de su vida. When I attacked Michelle, I wouldn't really call it an attack. Went up to her as she's walking down the sidewalk and I said,
you're going to have to learn this lesson. And I just held her by the shoulder and I popped her in the head twice. And, she moved her head the wrong way and I snapped her nose. And she fell down and I just walked away. She said I struck her about 20 times, but she was unconscious before she hit the ground. Well, the fact that she got me put in prison, she knows that the bullshit she pulled, the only way to keep from sending her front teeth flying out her asshole is to have me behind this glass. Because she's a bitch, and she deserved to have the shit knocked out of her, but what the hell. And when you think about that incident, how does that make you feel? Makes me feel like I should have killed her. She's such a pain in the ass. A pesar de ese historial claro y documentado de violencia doméstica, 2 años de probation por agredir a Michelle, nariz rota, hospital, cargos formales. El 6 de abril de 1991, John Battaglia se casó de nuevo. Esta vez con Mary Jean Pearl, una mujer que al principio lo vio como un hombre encantador, generoso y divertido. Desde fuera todo parecía perfecto. Battaglia era contador certificado. Tenía buena reputación en Dallas, sonreía en fotos familiares, llevaba a sus hijas a paseos y eventos. La pareja tuvo 2 hijas, Faith y Liberty. Battaglia se mostraba afectuoso con ellas de una forma casi obsesiva. Las llamaba sus mejores amigas, les compraba regalos constantes, las llevaba a restaurantes, parques y actividades que las hacían sentir especiales. Nunca, ni en público ni en privado durante esos primeros años, mostró violencia física hacia sus hijas. Al contrario, las ponía en un pedestal, las protegía y las trataba con una dedicación que muchos padres envidiarían. Pero detrás de puertas cerradas, la historia se repitió con precisión aterradora. Con el tiempo, Battaglia mostró el mismo patrón que con Michelle. Insultos diarios que erosionaban la autoestima, humillaciones sutiles pero constantes, críticas que parecían inofensivas pero acumulaban daño, manipulación emocional que dejaba a Mary Jean dudando de su propia cordura. Durante los 9 años que duró el matrimonio, Mary Jean vivió bajo una presión invisible pero implacable. Battaglia controlaba detalles pequeños, cómo vestía, con quién hablaba, cuánto dinero gastaba, pero siempre con una sonrisa o un comentario que disfrazaba el abuso de preocupación. Mary Jean empezó a caminar sobre cáscaras de huevo en su propia casa. Cada discusión terminaba con ella sintiéndose culpable, incluso cuando él era el agresor. Lo perturbador y lo que hace este caso tan difícil de procesar es que, a pesar del abuso sistemático hacia sus esposas, Battaglia nunca dirigió esa violencia hacia sus hijas. Las niñas crecieron viendo a un padre que las mimaba, las abrazaba y las ponía como prioridad absoluta. Faith y Liberty lo veían como su héroe, confiaban en él ciegamente. Nunca tuvieron razones para temerle, nunca imaginaron que esa confianza se convertiría en su peor enemigo. Do I think I was a good father to Liberty and Faith? Yes, I tried to be. Oh gosh. My fondest memory of my daughters, well, I have another daughter. She's 30 now, Christy. All right, two. When we used to all get together and go somewhere, it was a kind of a little bit of a 3-ring circus, if you can imagine. 3 highly energetic, fun little girls just having a great time. En enero de 1999, después de años de abuso verbal y emocional que la dejó emocionalmente agotada, Mary Jean decidió separarse. Tomó la decisión más dura de su vida: salir de esa casa con las niñas, iniciar el divorcio y pedir una orden de restricción. Pero la violencia no había terminado. Al contrario, estaba a punto de escalar hasta lo impensable. La obsesión de Battaglia con Mary Jean se intensificó de forma alarmante. Empezó a llamarla para insultarla, amenazarla y acusarla sin base de infidelidad. Incluso comenzó a convencerse, y a repetirlo, de que sus propias hijas no eran biológicas, como si eso justificara algo en su mente retorcida. Mary Jean presentó queja con el oficial de probation por mensajes abusivos en su contestadora. El 2 de mayo de 2001, Battaglia supo que había una orden de arresto por violar los términos de su probation. La policía le dijo que debía entregarse, pero esa misma tarde tenía una visita programada con sus hijas, y ahí fue donde todo se rompió para siempre.
El 24 de diciembre de 1999, Nochebuena, durante una visita para ver a las niñas, Battaglia atacó brutalmente a Mary Jean. Lo hizo delante de las 3 niñas, la golpeó en la cara una y otra vez, más de 20 veces según el reporte, y la pateó, dejándola cubierta de cortes y moretones. Las niñas, aterrorizadas, le suplicaron que parara. Al día siguiente, Mary Jean presentó denuncia policial y pidió divorcio inmediato. Battaglia se declaró culpable de agresión menor y recibió 2 años de probation. A pesar de la orden de restricción y los términos de probation, Battaglia siguió violándolos. Su obsesión con Mary Jean se intensificó de forma alarmante. Alrededor de Pascua de 2001, la llamó para insultarla, amenazarla y acusarla sin base de infidelidad. E incluso empezó a convencerse de que sus propias hijas no eran biológicas. Mary Jean presentó queja con el oficial de probation por mensajes abusivos en su contestadora. El 2 de mayo de 2001, Battaglia supo que había una orden de arresto por violar probation. La policía le dijo que debía entregarse, pero esa misma tarde tenía una visita programada con sus hijas. Ese 2 de mayo de 2001, Battaglia recogió a Faith, 9 años, y Liberty, 6 años, en el estacionamiento de un centro comercial en Park Cities. Algunos familiares les entregaron las niñas sin saber lo que había pasado antes. La visita era solo para cena. Por la orden de restricción no podía recogerlas en casa. Pero en lugar de llevarlas a cenar, Battaglia las llevó directamente a su apartamento loft en Dallas. Mary Jean estaba en casa de una amiga. Cuando llegó, le dijeron que las niñas querían hablar con ella porque estaban con su padre. Alarmada, llamó al apartamento. Battaglia contestó y puso el teléfono en altavoz. Sostuvo el teléfono cerca de Faith. Con voz inocente y confundida, la niña preguntó: «Mamá, ¿por qué quieres que papá vaya a la cárcel?». Segundos después, Mary Jean oyó a su hija suplicar desesperada: «No, papá, por favor, no lo hagas». Comenzaron los disparos. Mary Jean gritó, rogando a sus hijas que corrieran. En total, oyó 7 tiros. Después del tiroteo, Battaglia tomó el teléfono y en tono frío y burlón le dijo a Mary Jean: «Feliz puta Navidad», una referencia cruel al ataque que le hizo en Nochebuena de 1999. Dentro del apartamento ocurrió lo impensable. Battaglia dijo a sus hijas que entraran para cenar. Ellas confiaban en él completamente. Nunca había sido violento con ellas. Pero esa tarde su comportamiento cambió por completo. En un arrebato de rabia las obligó a llamar a su madre y preguntar por qué querían que fuera a prisión. Mientras las niñas hablaban por teléfono, Battaglia cargó un revólver Colt Python .357 Magnum. Las niñas tenían la espalda vuelta. Cuando Faith miró y vio el arma apuntándoles, suplicó por su vida. Battaglia terminó con ellas. Faith recibió 3 disparos. Liberty, 5. Oh, how did Faith and Liberty die? They said they died of gunshot wounds. So there's nothing about that you remember? Not particularly, no. I think it was the police called us and said that they had found him, but he had gone and picked up a girlfriend right after that, and then went next door to a tattoo parlor and had 2 roses in barbed wire tattooed on his arm for Faith and Liberty. Yeah, the night that I was arrested, I had the roses. And do they have any significance? Yeah, I love roses. Después del doble homicidio, Battaglia fue a un bar con su novia y luego a un estudio de tatuajes, donde se hizo tatuar 2 rosas rojas en el brazo izquierdo en honor a Faith y Liberty. La policía llegó al apartamento en Deep Ellum y encontró los cuerpos. Horas después, localizaron a Battaglia en el estudio de tatuajes. Al confrontarlo, hubo forcejeo. Terminó con un ojo morado antes de ser arrestado. El juicio por asesinato capital comenzó el 22 de abril de 2002 en el edificio Frank Crowley de Dallas. La fiscalía presentó el patrón de violencia doméstica durante años, testimonios de Michelle Getty y Mary Jean Pearl, incluyendo el ataque de Nochebuena de 1999. La llamada telefónica donde Mary Jean oyó los gritos y disparos impactó profundamente al jurado. Tardaron solo 19 minutos en declararlo culpable de asesinato capital.
En la fase de sentencia, la defensa intentó evitar la muerte alegando trastorno bipolar y personalidad narcisista, con testimonios de psiquiatras y familiares. El jurado impuso la pena máxima el 30 de abril de 2002. Battaglia pasó casi 16 años en el corredor de la muerte. Su comportamiento fue perturbador. Se burlaba del asesinato de sus hijas y respondía a quienes lo llamaban asesino de niños, diciendo que no eran sus hijas biológicas. Agotó apelaciones. En 2016 obtuvo una suspensión de ejecución solo 7 horas antes por dudas sobre su competencia mental, pero se rechazó. El 31 de octubre de 2017 firmaron la orden final. Ejecución fijada para el 1 de febrero de 2018. Ese día despertó a las 7 de la mañana. Pidió su última comida: pollo frito, puré de papas con gravy, ejotes, maíz y pan de maíz. Estuvo de buen ánimo hasta el final. Lo llevaron a la camilla en la unidad Huntsville. Al principio dijo que no tenía palabras finales, pero al ver a Mary Jean Pearl entre los testigos cambió de idea. La miró, sonrió y dijo: «Bueno, hola Mary Jean. Los veré luego. Adiós». Luego al guardia: «Adelante, por favor». A las 9:18 de la noche empezaron la inyección letal con pentobarbital. Cerró los ojos, miró hacia arriba, los abrió de nuevo, levantó la cabeza y rió. «¿Sigo vivo?». Luego: «Oh, lo siento». Exhaló 2 veces, empezó a roncar y dejó de moverse. Hora oficial de muerte, 9:40 de la noche, 22 minutos después de la inyección. No mostró signos de sufrimiento. Mary Jean Pearl se alejó de la ventana llorando. «Ya vi suficiente de él». Regresó para ver la declaración oficial de muerte. Este expediente nos deja frente a una realidad que cuesta aceptar. John Battaglia parecía un hombre exitoso, respetado y dedicado a sus hijas. Pero detrás de esa fachada había un patrón de violencia que escaló hasta lo irreparable. Mató a Faith y Liberty con frialdad absoluta, en un acto de venganza contra su madre. Después, se tatuó rosas en su honor, salió a bares y se burló en prisión diciendo que no eran sus hijas biológicas. En su ejecución, miró a Mary Jean, sonrió y dijo: «Los veré luego». Un último acto de arrogancia, pero el tiempo no borra el crimen, tampoco lo justifica. La pregunta que queda es más grande que su caso. ¿Qué hacemos con quienes cometen actos irreversibles sin remordimiento? ¿La pena capital es justicia verdadera cuando el criminal se burla hasta el final? ¿O se convierte en una venganza que cierra un ciclo pero no lo rompe? ¿Cambia algo en alguien después de 16 años esperando la muerte cada día? ¿O solo se prolonga el dolor de las familias, la sociedad y el propio condenado? Battaglia dijo en algún momento que no tenía miedo a la muerte, que hay que temer. Sabes lo que va a pasar. Pero para las familias de las víctimas, el dolor no termina con la inyección. Este caso no es solo sobre un doble homicidio. Es sobre cómo la arrogancia y la falta de remordimiento pueden llevar a alguien al final del pasillo, y sobre si el sistema realmente cierra la herida o solo la cubre. ¿Qué opinas tú de este expediente? ¿Crees que la ejecución fue justicia verdadera o solo el final de una venganza prolongada? ¿Debería seguir la pena capital en casos donde no hay arrepentimiento o el sistema necesita un cambio profundo? Déjame tu veredicto en comentarios. Quiero leer tus opiniones sin filtros, sin miedo a lo que piensen los demás. Cada perspectiva cuenta. Si este caso te removió algo por dentro, dale like para que más gente entre a este expediente. Compártelo con alguien que sepa apreciar estas historias reales y sin censura. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a Expedientes del Corredor y activa la campanita para que te llegue el próximo caso apenas lo suba. Porque aquí la muerte cuenta su propia historia. Nos vemos en el próximo expediente.